Muy bien, hermanos, muy buenas noches y bienvenidos a la segunda sesión de la epístola a los Corintios. Para dar inicio, la vez anterior yo les había dicho que, dado la temática, ¿verdad?, de a la epístola a los Corintios, entonces íbamos a tratar de que en cada sesión tener un canto, comenzar con un canto, pero no cualquier canto, sino con aquellos que en realidad por la letra, ¿verdad? Destacan, alaban, engrandecen los atributos de Dios. Y entonces espero que usted vea si puede ver, hermanos, la pantalla, el canto que está ahí. Me indican con el pulgar arriba, si se mira. Muy bien, ahí se va a apreciar mejor. Muy bien. Y entonces, si usted lo conoce, hermano, lo canta ahí conmigo, ¿verdad? Pero cántelo, porque de eso se trata. Vamos a estar afirmando el mensaje general de la epístola a los hebreos. Entonces, ese canto dice así: eres todopoderoso. Vea qué importante el título: eres todopoderoso. Muy bien, entonces lo cantamos así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Muy bien. Vea, a través de los cantos, hermanos, ¿verdad? Espero que usted se vaya metiendo ya en la línea de lo que estamos comenzando, ¿verdad? A explorar en torno a la epístola a los hebreos. Eres todopoderoso, ensalzando al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que al final, lo que el mensaje central de la epístola a los hebreos nos quiere dejar a todos nosotros, ¿sí? Hablamos, hermanos, la vez anterior, la sesión pasada, hacíamos, ¿verdad?, un repaso acerca de el contexto. Siempre es importante revisar el contexto de cada libro que vamos a estar tocando, y hablábamos acerca de el contexto histórico. Y decíamos en así un resumen súper breve, ¿verdad?, que por todas las dificultades que estaban atravesando los judíos cristianos, ¿verdad? En aquellas regiones que estaban siendo gobernadas por el Imperio Romano. Hablamos de Claudio, hablamos de Nerón, pero por esa problemática que tenían, por decirlo así, ese sitio que tenían los hermanos, los cristianos judíos en aquel entonces fueron primero exiliados, con el tiempo regresan, ¿verdad? Son acusados de incendiar Roma, eso así de manera breve, ¿verdad? Son acusados de incendiar Roma, y entonces hay cárcel, por decirlo así, les embargaban sus propiedades, les quitaban sus propiedades, las saqueaban, e incluso llegaron a usarlos como antorchas, ¿sí? Como parte, ¿verdad?, del desquite del Imperio Romano sobre los cristianos. Pero entonces toda esta situación, decíamos, ponía en conflicto no solo la economía, no solo la estabilidad social de los hermanos cristianos, sino más importante, hermanos, la fe de ellos, las convicciones que ellos tenían en torno, ¿verdad?, a la fe,
a la fe que ellos habían abrazado. Recordemos que ellos habían pasado de un sistema, ¿verdad? Del sistema de la ley, ahora ya estaban abrazando el periodo de la gracia. Sin embargo, estas presiones a las cuales estuvieron siendo sometidos, los llevaron a ellos, ¿verdad? A dudar de su fe, a cavilar de su fe y muchos a apartarse de la fe. Y entonces decíamos en los tiempos, ¿verdad? Especialmente de Nerón, no era ninguna ganga declararse cristiano bajo el imperio romano. ¿Por qué? Porque era sujeto a ser señalado, a ser juzgado, a ser torturado y a ser eliminado, ¿verdad? Por cristiano. Y entonces, en la mente de ellos, dijimos, ¿verdad? Comenzaron ellos a pensar, bueno, antes que estábamos bajo la ley y que obedecíamos los ritos de la ley y lo practicábamos, pues nadie se metía con nosotros, ¿sí? Pero ahora que reconocemos a Jesús como el Mesías, ahí comenzaban, ahí sí había problemas. Y entonces ellos pensaron, ¿verdad? La lógica de ellos, el razonamiento de ellos, o dijimos, ¿verdad? Ellos racionalizaron la conducta que tuvieron, perdón, y llegaron a pensar, bueno, hombre, a lo mejor si seguimos, ¿verdad? Ya no seguimos hablando de Jesús como el Mesías, ni como el Todopoderoso, pero seguimos bajo los preceptos de la ley. De todas maneras, el Señor así nos aceptaba antes. Y entonces quisieron volver a la ley, quisieron bajar como de categoría, ¿verdad? A Jesús. Y entonces, pero eso les beneficiaba con el imperio porque tenían una paz relativa, pero eso los comprometía seriamente con sus principios y con su fe delante de Dios y delante de Jesús y delante de las Escrituras también. Entonces ahí resumimos el contexto histórico acerca de la epístola a los hebreos. Y es importante, hermanos, decíamos, ¿verdad? Porque también nosotros en determinado momento podemos ser sujetos o no podemos ser, somos sujetos a presiones, estamos sitiados, ya la misma palabra lo declara, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra legiones, ¿verdad? De las esferas celestes. Y estas batallan contra nosotros. Ya lo dijo también el escritor al Nuevo Testamento. Hombre, velad, velen, estén siempre atentos. ¿Sabe por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿anda qué? Anda como un león rugiente, perdón, alrededor, buscando ¿qué? Buscando a quien devorar. Y hoy en día estamos siendo bombardeados por muchas filosofías, hermanos, por muchas prejuicios sociales también. Y no dudamos que en muchas de estas situaciones nuestra fe también se ve comprometida, ¿sí? Y a veces podemos llegar incluso a negar esa fe y debido a la presión social, ¿verdad? Comportarnos negando nuestra fe, negando a Cristo, negando los principios y como haciéndonos pues del montón, ¿sí? Y eso es lo que estuvo pasando con los hermanos allá, ¿verdad? Cuando el escritor decide enviarles esta carta, no necesariamente para exhortarles, pero para animarles, para estimularles, pero también para dejarles en claro, hermanos, dejarles en claro una sola cosa, que Jesús es superior a todo. Así es. Y entonces a lo largo de la carta, ¿verdad? Él se toma buen tiempo para argumentar estas cosas interesantes. Ahora, les voy a presentar un video, mis queridos hermanos, y quiero que ustedes estén muy atentos al video, que tomen nota si usted quiere. Pero ahí vamos a plasmar, ¿qué le digo? En resumen, la epístola
a los hebreos. Y entonces va a ser importante que usted lo vea, ¿verdad? Esté muy atento para que luego lo comentemos, lo analicemos, ¿verdad? Y en las 8 sesiones que aún nos restan, podamos ir con detalle, ¿verdad? En torno a este video que les voy a presentar. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Eso es, si no hay alguna pregunta o comentario, hermanos, de parte de ustedes. No hay. Vámonos, entonces. Entonces vamos a compartir pantalla. Permítame. No, y ahora no lo encuentro. Mm, De ver, vamos, estoy teniendo ahí un pequeñito problema. Permítame, ya lo vamos a solucionar. Muy bien. Ok, vamos a ver si ahora se puede. Me indican, hermanos, si lo pueden visualizar, porfa. Sí, hermano, gracias. ¿Lo pueden visualizar? ¿Aló? Sí, hermano, dice, lee la Biblia. Bárbaro. Entonces, comienza ahora. Muy atento, sí. La carta a los hebreos. El autor de esta carta es anónimo y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores. Ahora, pregunta, ¿tienen audio? Sí, hermano. Ok, ok. Lo voy a volver a poner y entonces ahora sí ya no lo detenemos. Vámonos. La carta a los hebreos. El autor de esta carta es anónimo y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los guió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo. Y eso explica el propósito y la estructura de esta carta.
Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es este: retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación. Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas, así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario. Así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec.
Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Estos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado. Así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte. Están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta. Mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los hebreos. Hebreos fue escrito para dos grupos principales de judíos. En primer lugar, judíos que Muy bien, jóvenes. Ok, abrimos ahí, ¿verdad? ¿Qué le pareció? ¿Cómo lo vio? ¿Qué capturó? Vea, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo veo así como calladones ahora, mano, ¿verdad? Vamos a tener que implementar otras tácticas ahí. Es interesante, hermano, ¿verdad? Cómo hay mucha información. En el video hay mucha información. Sin embargo, es importante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos prácticamente resumido, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir ese patrón. Pero también, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Que usted se vaya metiendo también en este estudio. ¿De qué manera? Punto número uno, habrá que leer, hermanos, la epístola, ¿sí? Hay que leerla. Solo son 13 capítulos, entonces es importante que nosotros ya estemos contextualizados al momento de venir a la sesión para saber, ¿verdad? De qué, de qué se habla o cuál va a ser la temática que vamos a seguir en cada sección. Por ejemplo, comenzamos la semana que viene, pero yo voy a necesitar que ustedes, ¿verdad? Les voy a enviar este video,
Sí, le voy a enviar ese video porque es imposible tomar todo, ¿verdad? Simplemente por verlo, dura como 9 minutos y algo. Entonces yo se lo voy a enviar, hermanos, a cada uno de ustedes. Pero ¿qué necesito que hagan? Necesito que usted pueda, antes de la próxima clase, que usted, hermanos, elabore un mapa conceptual basado en este video, ¿verdad? Que usted pueda elaborar un mapa conceptual, ok, que para resumirle, ¿verdad? ¿Qué es un mapa conceptual? Pues básicamente, hermanos, es como un resumen, una sinopsis, ¿verdad? De un tema X, en este caso de la epístola a los hebreos. Y entonces, ¿qué le digo? Es un resumen, ¿verdad? Pero donde usted lo va a poner de manera gráfica, ¿verdad? Ya lo decía y él prácticamente es lo que hace el video que les compartía, pero igual pues no lo van a hacer así calcado, ¿verdad? Porque cada uno va a generar ideas diferentes. Y entonces, va a ser interesante tener, ¿verdad? 5 o 6, ¿verdad? Mapas del mismo tema, pero que lleve su color, que lleve su firma. Eso va a ser importante. Entonces, hermanos, yo les voy a enviar ese video a cada una de sus cuentas para que usted lo lea, lo lea, no, lo analice, lo repase y después usted pueda elaborar un mapa conceptual de la epístola a los hebreos. De tal manera que no se va a valer que usted ponga calcadito, ¿verdad? Todo el video. Ya, pero usted lo puede dividir en, qué sé yo, 6 secciones si usted quiere, o 5 secciones, ¿verdad? Pero que vayan bien definidas. De esa manera usted va a tener una idea gráfica, ¿verdad? De la epístola a los hebreos, y en base a eso iremos discutiendo sección por sección, ¿sí? ¿Preguntas? O sea que hay que hacer dibujitos. ¿Perdón? O sea que hay que hacer dibujitos. Pues sería bueno, no necesariamente, ¿verdad? Pero pues, si usted quiere, excelente, ¿verdad? Dado que esas son cosas ahí que nos van ayudando, ¿verdad? Tanto para refrescar la memoria, ¿verdad? Como para dar a entender algo importante. Hermano Julio, tiene la mano alzada. Sí, hermano. Ya, esto sería como una tarea que vamos a enviarle a usted, el mapa conceptual. Sí, hermano. Esa es la idea antes de la próxima clase. Eso quiere decir que ustedes tienen hasta el martes, ¿ya? Hasta el martes De para... todas maneras, lo que hemos visto ya era un mapa conceptual, ¿verdad? El video. Otra vez, hermano, no le escucho muy El claro. video, lo que expone el video, utilizaba el sistema de un mapa conceptual. Exactamente, ¿verdad? Si ustedes lo ven, es eso, ¿ya? Pero ahora ustedes lo van a escuchar y van a elaborar el suyo, ¿verdad? A lo mejor hay alguna información que pues no la van a poner así tan, ¿qué le digo? O tan detallada, pero al menos usted va a tener una idea. Por ejemplo, les cuento, en nuestra congregación, en el área, en el segundo piso, donde tenemos a los niños, y entonces hace muchos años, unos años atrás, nosotros decidimos prácticamente hacerles ¿cómo le digo? Como un mapa o un recorrido de toda la Biblia alrededor de las 4 paredes del salón. Y entonces comenzamos así, ¿verdad? Con estampas. Primero, pues la creación, después Adán y Eva, y así, de tal manera que cuando los niños entran al salón y ven la primera imagen en la parte superior izquierda, y así usted los va caminando con ellos, ¿verdad? Ellos tienen grabada prácticamente como resumida, pues, la historia bíblica, porque comenzamos desde la creación
y terminamos con una imagen de la Nueva Jerusalén. Y fíjense que es interesante. Es bien interesante porque el niño lleva una hilación. De repente el niño ya sabe hasta dónde termina el Antiguo Testamento y dónde comienza el Nuevo. ¿Me entiende? Eso es bien importante. Y no tienes que estárselo repitiendo, ¿verdad? Pero con esos gráficos, él se forma una idea. Y eso es bien, bien significativo en el caso de los niños. En nuestro caso, ¿verdad? Obviamente le vamos a poner más condimento, ¿sí? Pero esa es la idea, hermanos. Ese es el trabajo y ese es su desafío, ¿verdad? Hermano Lamberto, ¿cómo lo mira? Yo, hermano, lo miro doble porque tengo temperatura lleno de gripe, así que lo miro doble. Ah, la mira doble, muy bien. Mejor. Son mapas conceptuales, excelente. Uno en color, uno en blanco y negro. Sí. A ver, hermanos, otro hermano que alguna duda que haya. Por cierto, bienvenido, Carlos. Me alegra verte otra vez. Bárbaro. Estás disfónico. Con una infección en la garganta, hermano. Muy bien. Muy bien. Hay que cuidarnos. Ok, entonces, ¿estamos claros, hermanos, de lo que pretendemos hacer? ¿Sí? Bárbaro, bárbaro. Entonces, púlase, hermano, ¿verdad? Porque eso a usted le va a ayudar, fíjese bien, no solo en el curso, sino que eso le va a ayudar a usted. De repente, casi siempre, ¿verdad? Cuando tomamos el estudio de un libro, una epístola, a veces solo tenemos, que le digo, algunos textos claves. En este caso, ¿verdad? Con un mapa, ¿verdad? Usted puede ver todo el libro o la epístola en nuestro caso, pero de una manera simplificada, ya, pero ahí está todo. Y eso va a ser lo interesante. Entonces, como decíamos, va a ser muy, muy tremendo, ¿verdad? Que cada quien presente el suyo de la manera, ¿verdad? Como usted, ¿qué le digo? Vislumbre o la óptica que usted tenga, ¿verdad? Acerca de esta fabulosa epístola. Muy bien, estamos claros en eso. Ok, yo les voy a enviar también, hermanos, digamos como un calendario de cada sesión, de dónde hasta dónde vamos a abarcar, para que usted en ese contexto también ya venga leído, ¿verdad? Venga repasado las porciones de las escrituras, para que de esa manera pues se nos vuelva más fácil, ¿verdad? Se nos vuelva más fácil el estudio de esta epístola. No es nada complicado, ¿verdad? Pero ya lo decía ahí, el tema central, alrededor de eso vamos a girar, solo que con los argumentos que el escritor presenta. ¿Ya? Hermano, Sí, hermano. por, ¿por qué deducen algunos hermanos de que fue Pablo quien escribió la carta a los hebreos? O sea, Bueno, es cierto, que Pablo fue instruido en el Sanedrín, pero también hubieron otras personas que supieron bastante de claro, la ley hebrea y anduvieron con Pablo también. ¿cómo no? De hecho, hermano, en un material que yo les voy a facilitar, ahí aparecen, fíjese como, bueno, cada quien, ¿verdad? Tiene su propia inclinación, pero aparecen casi 5 personajes, entre Apolos, Bernabé, Pablo, ¿verdad? Y otros que aparecen por ahí también. Y cada quien tiene, ¿qué le digo? Ah, cada postura tendrá, ¿verdad? Sus pro y sus contra, pero al final eso va a quedar, ¿verdad? Porque lo vamos a mirar, eso va a quedar como mera información. Lo cierto es de que quien lo haya escrito, ¿verdad? Quien lo haya escrito, o digamos la persona física que lo haya escrito, pues es interesante, pero al final, hermanos,
si nosotros, ¿verdad? Entendemos algo que es bien importante, y es que la misma palabra dice que el Espíritu Santo inspiró a hombres, ¿sí? Para plasmar estas cosas. Entonces, si nos vamos a ese punto, ¿verdad? Quien generó esto en realidad fue el Espíritu Santo, ¿sí? Solo que hubo un instrumento llamado fulano de tal, ¿verdad? Que fue usado para plasmar esas ideas ya, o esas referencias en papel, en cuero, en como haya sido, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver, hermanos, las diferentes, digamos, las diferentes corrientes que hay en torno al autor de la epístola. Nosotros hemos querido siempre que ha sido Pablo, pero pues ya los eruditos, ¿verdad? Al mirar evidencia, que le digo, muy técnica, ya descartan a Pablo. Sí, es interesante, pero bueno. Pero vamos a ver eso, hermanos. Hay 5 ahí. Vamos a ver, hay 5. Hermano Julio. Sí, hermano, del video que acabamos de ver, en los temas macros nos mostraba todo casi del Antiguo Testamento. Hebreos es Nuevo Testamento, solo el capítulo 8 al 10 se referiría, digamos, al sacrificio y pacto. O sea, en realidad, o sea, ¿qué pretende mostrar el autor con los temas del Antiguo Testamento? Aquí, hermano, lo último no le entendí. A ver, en el video hemos visto todo relacionado al Antiguo Testamento. Sí. Hebreos pertenece al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y solo en todo el contenido, el capítulo 8 y 10 solo mostraría lo que es el sacrificio y el pacto, digamos, ¿no? Y el resto es todo el Antiguo Testamento. O sea, el Así autor es. aquí trataría solo de reflejar el Antiguo Testamento. ¿O cuál sería el propósito? Bueno, no únicamente eso. Recordemos algo importante. Dado que, y buena pregunta, hermano, gracias. Muchas gracias por esa pregunta y comentario. Vea bien, si nosotros nos enfocamos en el problema central que tenían, ¿verdad?, los destinatarios a esta carta, era que ellos estaban abandonando la fe, ¿sí? Y habían como bajado de categoría a Jesús, el Mesías, ¿sí? Por conveniencia, pues, y por resguardo de sus propias vidas, ¿verdad? Pero entonces viene el autor, que obviamente era una persona muy versada en la ley, en la Torá, ¿verdad? En los sacrificios, en los escritos de los profetas, era muy versado porque se lo manejaba de principio a fin. Pero entonces él, si bien es cierto, dentro de los argumentos que él presenta, habla más del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque su intención, ¿verdad? Como miramos ahí en el video, la primera intención es poner a Jesús como superior a los ángeles, a los profetas, ¿sí? A los sacrificios, al sacerdocio antiguo, ¿verdad? Y entonces, como esa es la parte de la tesis, ¿verdad? Del autor a la epístola, entonces él tenía que gastar bastante tiempo hablándole de las bases judías para demostrarles que Jesús era superior a todo eso, a lo cuales ellos querían volver. Y esa es la intención, ¿ya? Poner a Jesús como superior para evitar que ellos volvieran a la ley, ¿sí? Y que permanecieran en la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, por eso es que él se toma bastante tiempo, o para mucha de su argumentación, para hacer un contraste, hermano, un contraste entre Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y Nuevo Testamento, Jesucristo. Entonces, por eso es que miramos más, más argumentación basada en el Antiguo Testamento, pero no que la idea del autor sea que volvamos al Antiguo Testamento, ¿ya?
Solo lo hace para recordarles, hablarles de cómo era y de mostrar la superioridad de Jesús ante esos aspectos importantes para la religión judía, ¿sí? Pero sigue siendo del Nuevo Testamento. ¿Me Es, ayuda, hermano? Perdón. ¿Está bien, hermano? ¿Le ayudé con esa información? Bárbaro. Bárbaro. Eso es que le digo como si pudiéramos nosotros resumir, ¿verdad? Solo que el escritor en esta dio más detalles, pero por ejemplo, si nosotros recordamos la experiencia de Jesús en Mateo capítulo 17, ¿sí? En el monte de la transfiguración, ¿recuerdan esa escena? Jesús va con 3 de sus discípulos y entonces en el monte él se transfigura y Pedro, que era uno de los 3 que iba con ellos, al mirarlos, ¿verdad? Está Jesús y se aparece Moisés y se aparece Elías a la par de Jesús, ¿sí? Moisés, el representante de la ley, Elías, el representante de los profetas. Con esas 2 personalidades estaba resumido el Antiguo Testamento. Recuerde que Jesús dijo, ¿verdad? De estos 2 mandamientos, dice, dependen, se fundamentan, están soportadas, ¿qué? La ley y los profetas. Ahí se resumía todo. Pero entonces, Pedro dice que bueno que estemos todos reunidos acá. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, Jesús, una para Moisés y una para Elías. ¿Por qué? Porque Pedro y los otros estaban mirando a Jesús, fíjese, no inferior a Moisés y a Elías, lo estaban viendo por igual, ¿sí? Al decir vamos a hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti, Jesús, está mirando a los 3 personajes por igual, en el mismo rango. Cuando eso sucede, viene el Padre, una nube de luz los envuelve y se escucha una voz potente dentro o que salía de la nube. ¿Y qué decía esa voz? Este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Escucha lo que sigue. A él oíd. Y cuando dice esas palabras el Padre, la nube se desvanece y ya no miraron a Moisés, ya no miraron a Elías. Estaba Jesús solo. Vea qué tremendo esto. Ese es ¿qué le digo? En 2 versículos, los 13 capítulos de Hebreos. Solo que el Padre fue directo, ¿verdad? No anduvo dándole tanta vuelta. Ya, este es mi hijo amado, a él quiero que oigan. Y ya desapareció a Moisés y a Elías. Qué tremendo, ¿ya? Solo que en este caso ya de los Hebreos, el escritor, ¿verdad? Se toma la delicadeza de irles explicando a detalle, ¿verdad? Por qué Jesús era superior a todos los fundamentos, ¿verdad? Vamos a ponerle pues de la religión, ¿verdad? O de la cosmovisión que ellos tenían bajo el Antiguo Testamento. Interesante eso. Entonces póngale ya a la par, Mateo capítulo 17, ¿verdad? La transfiguración. Es una buena, creo yo, una buena base para entender también la epístola a los hebreos, porque al final es el mismo mensaje. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? Hermano Ayala, Mándenme. disculpe, entiendo lo que nos está haciendo como referencia del propósito del escritor, manifestar que Jesucristo era superior y de hecho es superior ¿Ven? tanto a lo celestial como los ángeles,
a los sacerdotes y todo lo demás. Lo único, hermano, que yo le pido es que tal vez me pueda orientar un poco más. ¿Cómo es que las personas de aquel tiempo, claro, estaban bajando de categoría al Señor? Eso fue lo que no me quedó claro, hermano, perdone. ¿Ok? El punto era, ¿verdad? Que debido a la persecución y a toda la tensión y presión que tenían bajo el Imperio Romano, ¿por qué? Por declarar a Jesús como Mesías, eso les acarrió problema. Entonces ellos, de acuerdo, ¿verdad? La información que tenemos histórica y también las evidencias en la epístola misma, ellos estaban volviendo, como decir, ok, mientras estábamos nosotros adorando, ¿verdad? Bajo el Antiguo Testamento, teníamos los sacrificios, estábamos con nuestro sacerdote o el sumo sacerdote, ¿verdad? Seguíamos con el ministerio de los ángeles y todo eso. Eso al imperio no le molestaba y por ende no los hostigaba. Pero ya cuando ellos declaraban o declararon a Jesús el Mesías y el Hijo de Dios, eso sí les causó problemas. Y entonces ellos ya no le estaban rindiendo, digamos, esa, digamos, pleitesía, pues, a Jesús, sino que queriendo estar bien con Dios, estaban volviendo, vaya, a los rudimentos de la ley. O sea, casi como lo que querían hacer los judaizantes. Sí, casi como lo que querían hacer los judaizantes. Entonces, por eso es que el escritor toma muy en serio esto y entonces él les revela, ¿verdad? Que no, hombre, hay que seguir adorando a Jesús. ¿Por qué? Porque él es superior a todo aquello que nosotros miramos en el Antiguo Testamento. De hecho, pues, ¿verdad? Simplemente era sombra de lo que habría de venir, ¿sí? Y todavía en el capítulo 8 de la epístola, él lo pone más claro y él les dice, bueno, Jesús es superior, ¿por qué? Porque el ministerio que él trajo era mejor, porque estaba basado en mejores promesas, ¿sí? Y entonces entendemos que eso era un choque, ¿verdad? Para la hermandad, que estaba todavía medio confundidita, ¿verdad? Pero pues fue necesario que el escritor tomara ese tiempo para ir poniendo en cada uno de los aspectos que ellos consideraban importantes, poniendo a Jesús sobre todo eso. Incluso, imagínense, hasta el mismo sumo sacerdote, Melquisedec y todos ellos, hombre, ¿verdad? Pero él demuestra que Jesús es mayor y entonces ahí viene la idea. Perdón. Ya me pasó este hermano Carlos Batzman, hombre. Vamos a ponerle un filtro ahí en el internet. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿verdad? Estamos claros en lo que vamos a hacer. Un mapa conceptual. ¿Ya? Hágalo así bonito, si quiere hágalo en una página, si quiere hágalo en 2 páginas, así como trifilar. O sea, usted píntese en hacer eso. ¿Ya? Porque eso le va a servir a usted para comprender lo que vamos a estar hablando, pero también, hermano, también a usted le va a servir eso para compartirlo a otros. Vea, hay mucha gente hoy en día que consideran, qué sé yo, a María superior que Jesús, que consideran, qué sé yo, al abuelito superior a Jesús, aunque usted no lo crea, ¿verdad? O al pastor superior a Jesús. Y entonces va a ser importante, hermano, que también con ese mapa conceptual usted pueda ayudar a otros, ¿verdad? A reconocer la superioridad de Jesús sobre cualquier cosa creada en este mundo. Bien. Entonces, ¿estamos ahí, mis queridos hermanos? ¿Sí? ¿Listos? Bueno, entonces, trabaje, hermano, en eso. Yo le voy a mandar, ahorita que cerremos, le voy a enviar a su cuenta, le voy a enviar el video para que usted lo pueda analizar. Y no comienza, hermanos, como ustedes quieran, mis hermanos, ¿verdad? Puede hacerlo en una hoja, puede hacerlo en una cartulina,
puede hacerlo en un papelógrafo, puede hacerlo como le dije en hojas así como trifilar, ¿verdad? Bonito, como usted quiera, como usted quiera.